Amén, gloria al Señor. Bienvenidos todos en esta mañana. Vamos a tomar las escrituras que hemos estado tomando para este tema que hemos titulado a manera de pregunta: ¿Jesucristo o Jesús Cristo? Esta es ya la clase número 12 de esta escuela dominical, y creo que en esta mañana voy a terminar este tema, esperando, hermano, que esto pueda ser de beneficio para nosotros, ¿verdad? Y bueno, ya lo tiene. Filipenses 2, 9 al 11. Por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo y dióle un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de los que están en la tierra y de los que debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. Vamos a orar. Padre, te ruego, Dios, que en esta mañana tú me asistas en la exposición de este tema, Señor. Tú eres mi testigo, Dios, que desde un principio nunca fue hablado, Señor, con un mal propósito, una mala intención o de mala fe hacia nadie, Señor. Aun cuando yo conozco a algunos de los hermanos que se sostienen en esta creencia, Señor. Pero es, Padre Celestial, primeramente para que esta iglesia local sepa la verdad del asunto de esto, Señor. Y si alguien más, Señor Jesús, estuviere confundido, inclusive ha errado en esto, Señor, Padre, que pueda Dios corregir, Señor Jesús, su manera de creer, no porque yo lo digo, sino porque tú lo dices en tu palabra, Señor. Oh Dios, estamos en tus manos y te pido que en esta mañana tú nos ayudes y nos bendigas en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Mire, tome su asiento. Como le decía, en esta mañana queremos ya finiquitar este tema. Fueron 12 lecciones de escuela dominical, y yo creo que, bueno, con lo que hemos hablado, con lo que hemos leído de diferentes fuentes de la Biblia, principalmente, yo creo que eso debería de finiquitar este asunto, ¿verdad? Mire, decíamos la vez pasada que en los países de habla hispana existen a veces maneras distintas de pronunciar una misma palabra, pero eso no solamente es algo propio del lenguaje español, sino también el inglés. Mire, voy a tomar una porción de un sermón que se llama Señores, quisiéramos ver a Jesús, predicado el 4 de agosto del 57. En el párrafo 19 dice el profeta, y voy a apresurarme porque quiero terminar en esta mañana. Dice: ahora note, ¿qué tipo de personas encontraríamos? Alguien que usaba un gran discurso elocuente. Su discurso era tan común al grado que la Biblia dice, los del común del pueblo le oían de buena gana. La Biblia estaba escrita en un lenguaje tan común a tal grado que los traductores están todos desconcertados hoy en día por medio de eso. Ahora, en Norteamérica debíamos hablar inglés, pero si yo alguna vez necesité un intérprete fue cuando estuve en Londres. Yo no podía entender esa pronunciación cockney, que se refiere al lenguaje o acento característico de los barrios bajos de Londres. Yo sencillamente no podía entenderlo, se oía como muy allá en su pecho, en alguna parte ellos estaban hablando. Y para mostrarles a ustedes la diferencia, yo llamé desde Miami, Florida, a Nueva York una noche para orar por un hombre enfermo, y había tal diferencia entre la operadora en Nueva York y la otra en Miami, la jovencita sureña, al grado que ellas tuvieron que conseguir una jovencita en San Luis para que les interpretara a ambos. Eso es en los Estados Unidos. De igual manera, la Biblia fue escrita en el idioma ordinario y los traductores están tratando de preparar un gran paréntesis y por lo tanto no pueden entender el significado. Dios hizo eso a propósito. Él dijo: yo lo he escondido de los sabios y los prudentes y la revelo a los niños mientras aprenden. Dios lo hizo a propósito. Dios lo hizo a propósito, no se preocupen. Las grandes ruedas del tiempo de Dios se están moviendo perfectamente en orden. No es Dios el que está fuera de orden, somos ustedes fuera de orden, es lo que lo produce. Ahora mire,
Ya en esta mañana voy a hablar algunos de los argumentos que tienen las personas que se inclinan a creer que el nombre correcto de Dios en vez de ser Jesucristo es Jesús Cristo. Y es que una de las doctrinas o uno de los argumentos es que, bueno, todos sabemos, aquí está la palabra Jesús. Y aquí abajo voy a poner la palabra Jesucristo. Ellos dicen que nosotros al decir Jesucristo le estamos quitando esta S a Jesús. Mire, y bueno, ese es un argumento aparentemente muy poderoso, porque dicen que uno no está pronunciando correctamente la palabra Jesús. Pero mire, yo le decía la otra vez y en esta mañana quiero hacer énfasis en esto. El profeta de Dios en 1955 fue a Suiza. Y entonces él estaba desde luego hablando y a un lado tenía un intérprete. Y cuando él decía Jesús y escuchaba al intérprete, cómo el intérprete lo estaba diciendo, parece que a él le llamó la atención en esa ocasión. Y a partir de allí, a partir de 1955, en distintos sermones, él en Estados Unidos, ya no en Suiza, sino que en Estados Unidos, él toma esa palabra tal y como la escuchó en Suiza. Y mire, tan solo le voy a leer algunas porcioncitas en un sermón que se llama El Cristo no bien recibido, predicado el 11 de noviembre de 1955, párrafo 244, dice: Jesús sentado, Jesús con los pies sucios, ellos le llaman Jesús, o sea, sin la S. Ellos le llaman Jesús en Alemania, Jesús con los pies sucios. Eso me produce algo en mí el decirlo. O sea, para el profeta de Dios no había ningún problema que en francés, en vez de que dijeran Jesús, como él decía en inglés, la gente dijera Jesús. Ahora mire, este viernes pasado estábamos aquí en la iglesia escuchando el sermón, la última parte del regalo envuelto de Dios. Entonces, en un tramo del sermón donde él está hablando respecto a Jesús con los pies sucios, bueno, quizá usted no lo notó, pero el hermano Branham dice Jesús, lo dice al menos en 2 ocasiones. Ahora, en la traducción, el intérprete realmente no lo tradujo, sino lo dijo tal y como el profeta lo dijo, o sea, dice Jesús. Pero si uno tradujera la manera en que el hermano Branham lo dice, Jesús, equivaldría a que si uno en español dijera Jesús. ¿Sí me explico? Bueno, ahora, el siguiente sermón, él lo predica en Lausana, Suiza, con un intérprete a su lado en el sermón El Cristo no recibido, predicado el 28 de agosto del 55, en el párrafo 35 dice: pero aquí está Jesús sentado por allá, mírenlo, él era desagradable. Todas las personas, como lo hacen los orientales, generalmente se quedan boquiabiertas alrededor mirando. Centenares están de pie alrededor. Aquí estaba un gran fariseo platicando con el doctor Jones y pobrecito Jesús sentado allá con los pies sucios, el rostro sin ungir, labios sin besar. Oh, qué espectáculo. Piensen en eso. Jesús con los pies sucios, y luego dice el hermano Branham, Jesús con los pies sucios. Oh, eso me provoca algo. Ahora, el siguiente texto que le voy a leer es una cita que si uno la lee fuera de contexto parecería que el profeta está censurando la pronunciación Jesús. Mire, en el sermón, uno de los hombres más viles de la ciudad, predicado el 29 de abril del 61, párrafo 24, pero allí él estaba en el rincón. Cuando pienso en eso, algunas veces hace que mi corazón se sienta raro. Yo pienso, Jesús sentado en el rincón con pies sucios, como los franceses lo llaman a él Jesús, Jesús con los pies sucios. Suena sacrílego, pero él estaba en esa condición. ¿Qué es lo que suena sacrílego? No la pronunciación de Jesús,
sino lo que sonaba sacrílego es que Jesús estuviera con los pies sucios. Por eso alguien, antes de querer de usar este texto como un fundamento para apoyar lo que no se puede apoyar, yo creo que uno debería de entender el contexto a qué se está refiriendo él. Mire, en todo el mensaje del hermano Branham, en todo lo que hay disponible, él pronuncia la palabra Jesús 39 veces. Yo digo, bueno, ¿qué razón tenía William Branham para hablar una palabra en francés que no es Jesús, sino que es Jesús? Y 39 veces a través de todos los sermones usted encuentra que él la pronuncia. Bueno, yo creo que lo hizo por la inspiración del Espíritu Santo, pero yo creo que el Espíritu Santo sabía también que en este tiempo habría alguien que refutaría esto, y el Espíritu Santo a propósito lo hizo que 39 veces, en vez de decir Jesús, él dijera Jesús. Y ahí está todo el mensaje para corroborarlo. Es más, yo lo tengo identificado incluso cada uno de los sermones con el párrafo donde el profeta dice 39 veces, que no es poca cosa. Ahora, otra cosa. Mire, y yo estoy hablando de estos argumentos porque yo se los he escuchado a los hermanos que se sostienen en esto. Hay una cita que ellos usan. Ahora, a como yo se la voy a leer, y no porque yo estoy en esta mañana pidiéndole que usted me crea a mí, pero son puras citas sacadas fuera de contexto, manipuladas para que digan lo que ellos quieren que digan. Mire, en el sermón, el único lugar provisto por Dios para la adoración, predicado el 28 de noviembre del 65, párrafo 2:18. Voy a leer solamente la última parte, dice, esa era la razón que ellos estaban adorando. Oh Jesús, ven, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ese es el Señor Jesús Cristo. Alguien dice, ya ve, el profeta usó Jesús Cristo. Pero mire, lo que no saben o pretenden no saberlo es que lo dice así: Jesús, y aquí voy a poner Cristo. Es que aquí tiene una coma. Si hay una coma, esto quiere decir que nos está hablando de dos palabras separadas. ¿Me explico? Ahora, mire, ¿por qué? Porque en inglés no hay ninguna razón para que a propósito el profeta dijera Jesús Cristo, porque en inglés de por sí es Jesus Christ, son dos palabras. Pero ¿qué quiere decir esto? Que está hablando de Jesús, coma, y atribuyéndole el título de Cristo. No que él se refiera a esto como una sola palabra, digámoslo así. Aquí hay una coma que está separando esto. Entonces, desde ese punto de vista y de cualquier otro punto de vista, esto tampoco se sostiene. Ahora, mire, incluso se dice que el mensaje está mal traducido al traducir Jesus Christ como Jesucristo en vez de Jesús Cristo. Bueno, cuando se trata de apuntalar una doctrina, se va a desacreditar la Biblia, se va a desacreditar a Grabación en la Voz de Dios, se va a desacreditar a todo el mundo. ¿Por qué? Porque para ellos todo el mundo está mal con excepto de ellos. Pero mire, usted dice, ¿de dónde saca eso? Bueno, porque yo lo he escuchado y he escuchado cosas peores. Mire, le voy a narrar un testimonio del hermano Billy Paul, y esto le va a dar sentido a esto que estoy hablando ya para terminar. Dice, yo estuve en África y todos esos diferentes intérpretes, ellos decían que la gramática de él era tan pésima, pero sin embargo él era un varón de Dios, refiriéndose al hermano Branham. Él sabía dónde se paraba. Yo lo vi pararse delante de centenares de miles de personas. Él se paró allí una noche, él se paró allí una noche y había 9 intérpretes distintos.
mientras él comenzó a hablar, dijo él, yo no sé qué palabra era, pero él dijo algo referente a la palabra de Dios. Y pasó por este intérprete, y pasó por ese intérprete, y pasó por aquel intérprete. Ellos decían que la gramática del hermano Branham era tan mala, él no sabía distinguir entre his y heint, que heint era una palabra que prácticamente nadie usa en Estados Unidos, pero es una negación, es como decir no es. Pero esa palabra prácticamente nadie la usa porque es una palabra muy allá de Kentucky. Y luego dice, pero hermano, yo lo vi delante de centenares de miles de personas, y él se volteó hacia el intérprete y le dijo, recuerde, el hermano Branham está en África, él está hablando aquí y ahí está el intérprete. Y el intérprete está hablándole. Y él le dice al intérprete, le dice, ¿qué dijo usted? Y él le dijo, yo dije lo que usted dijo. El hermano Branham dijo, no, usted no lo dijo. Él dijo, usted no lo dijo. Él dijo, ¿por qué? Él dijo, hermano Branham, usted no conoce el idioma. El hermano Branham dijo, pero el Espíritu Santo me dijo que usted no dijo como yo lo dije. Dice el hermano Billy Paul, usted no necesita educación, usted necesita ser guiado del Espíritu. Aquel hombre miró allí y dijo, hermano Branham, ¿qué dijo usted? El hermano Branham le dijo, dígame lo que usted dijo. El hermano Branham dijo, eso no es lo que yo dije. Mire, ¿por qué tomó este testimonio? El profeta de Dios estuvo en 2 ocasiones en Puerto Rico, con un traductor al lado de él traduciéndole. No es como ahora que lo hacen, ponen el audio del profeta y ahí está el traductor leyendo en español para traducirlo. No, él tenía a un lado el traductor. Y cada vez que en inglés el hermano Branham dijo Jesus Christ, el intérprete dijo Jesucristo. ¿Me explico? Si para el profeta mire, por eso tomé este testimonio del hermano Billy Paul. El hermano Branham estaba en África predicando con un intérprete y aparentemente William Branham no conocía el idioma del intérprete. Pero en un tramo del camino él le dice, el hermano Branham le dice al hombre, usted no está diciendo como yo lo estoy diciendo. Le vuelvo a repetir. Cada vez que William Branham dijo Jesus Christ en Puerto Rico con un intérprete al lado, el intérprete dijo Jesucristo, nunca dijo Jesús Cristo. Le pregunto, ¿usted cree que si decir Jesucristo en vez de Jesús Cristo hubiera sido un error? El mismo William Branham que le dijo al intérprete en África, usted no está diciendo lo que yo estoy diciendo. ¿Cree usted que no le debió de haber dicho, si ese fuera el caso, al intérprete? Y le hubiera dicho, hermano, usted no está diciendo lo que yo estoy diciendo. Mire, y para probar mi dicho, el hermano Branham le decía, estuvo 2 ocasiones en San Juan, Puerto Rico, predicando él en inglés con el intérprete que a un lado. De esas 2 ocasiones que estuvo fue en 1959 y en 1960, ambas en febrero. ¿Cuántos días él predicó? No sabemos, al menos yo no sé, pero al menos existen 4 sermones grabados, 4, en los cuales el profeta está hablando. ¿Se acuerda usted que creo que fue en diciembre del año pasado que escuchamos uno que por cierto tenía una muy mala calidad de audio que se llamaba Desde ese entonces? Bueno, el hermano Branham al menos existen 4 sermones grabados. Uno de ellos predicado el 8 de febrero de 1959 titulado Bartimeo el Ciego. El otro predicado el 11 de febrero de 1959 que se llama Simeón y Ana. Otro predicado el 10 de febrero de 1960 por la mañana que se llama La revelación que me fue dada. Y otro predicado el 10 de febrero de 1960 por la noche que se titula Desde ese entonces. ¿Por qué digo esto? En el sermón Bartimeo el Ciego, de estos que le estoy hablando, que él habló en Puerto Rico, él pronunció 2 veces la palabra Jesus Christ y el intérprete dijo Jesucristo.
En el sermón, Simeón y Ana, el profeta, dijo 9 veces Jesus Christ. En el sermón, la revelación que me fue dada, él dijo 7 veces Jesus Christ. Y finalmente en el sermón, desde ese entonces dijo 11 veces Jesus Christ. Y cada vez que él dijo Jesus Christ, el intérprete dijo Jesucristo. Le vuelvo a preguntar, ¿por qué William Branham no lo corrigió? Usted dice era un caballero, es verdad, pero ¿por qué corrigió en África? Porque a uno sí, y en caso de que hubiera sido un error o hubiera sido incorrecto la manera en que el intérprete le estaba traduciendo el nombre al hermano Branham, por el profeta no le tocó en el hombro y le dijo, oiga hermano, espéreme, usted no lo está diciendo lo que yo estoy diciendo. A veces el hombre, hermano, con sus argumentos piensa que sabe más que Dios. Ahora, pero este asunto de Jesucristo o Jesús Cristo no solamente está relacionado con el asunto de invocar el nombre para pedir, para orar, para dar gracias, etcétera, sino que también está relacionado con el bautismo. Ahora, ¿cómo deberían de bautizarse? ¿O cómo deberíamos de bautizarnos? Mire, yo la otra vez le mencioné cómo dice en la Biblia del oso. Y en la Biblia del oso, Hechos 2:38, dice, haced penitencia y bautícese cada uno de vosotros, no en el nombre de Jesucristo. ¿Se acuerda cómo dice? En el nombre de Jesús el Cristo. Esa es la primera Biblia que hubo en español. No dice Jesús Cristo para comenzar. La segunda Biblia, que es la Biblia del Cántaro, que también ya lo vimos, dice, haced penitencia y bautícense en el nombre de Jesús. Ahí ya le quitaron la S, Jesús Cristo, solamente que con 2 letras separadas. La primera, la Biblia del oso, es de 1569. La Biblia del Cántaro es la Biblia de 1602. De 1602 hasta el año de 1862 no había habido ninguna revisión de la Biblia. Ya vimos que entre el año de 1500 y fracción fue cuando ellos cambian la I por la J. Si eso no hubiera sucedido, nuestra Biblia presentemente diría Jesús Cristo. Pero los idiomas van cambiando. La siguiente revisión, que fue en 1862, dice, y Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. O sea, aquí tiene un guión. Jesucristo. Esta es de 1862. Recuerde, las revisiones, o la primera fue 1569, la traducción que hizo Casiodoro de Reina, conocida como la Biblia del oso. La siguiente fue la revisión que hizo Cipriano de Valera en 1602. La siguiente fue en 1862. Le vuelvo a repetir, aquí en la Biblia del oso dice, en el nombre de Jesús el Cristo. En la de 1602 dice, en el nombre de Jesucristo. En la de 1862 dice, en el nombre de Jesucristo. Solamente que aquí le pone un guión. En la de 1865 dice, en el nombre de Jesucristo, pero ya sin un guión, solamente separado las palabras. 1865. Después de la de 1865, la siguiente Biblia es la versión 1909, que es esta es la que yo tengo, es la que yo uso, la versión 1909. Es la más antigua que está todavía en circulación. Y esta versión dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Después de esa versión,
Sigue la 1960, que es probable que sea porque esta es la que hoy en día está más en circulación. Esa Biblia dice en el nombre de Jesucristo. Mire, yo investigué en todas las Biblias más recientes que hay, que hasta se me olvidan los nombres, son tantas. Dios habla hoy, la Biblia al día, la Biblia de Jerusalén, etcétera, etcétera, tantas versiones que hay, y en todas, absolutamente en todas, dice en el nombre de Jesucristo. Permítame decirle algo. Los trinitarios, para defender su bautismo, se basan en Hechos, en Mateo 28, 19, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nosotros, como creyentes del mensaje, para fundamentar nuestro bautismo, tomamos Mateo 28, 19 y Hechos 2, 38. ¿Por qué? Porque los unitarios niegan Mateo 28, 19 y aceptan solamente Hechos 2, 38. Así como los trinitarios niegan Hechos 2, 38 y toman solamente Mateo 28, 19. Nosotros tomamos ambas escrituras. Los que bautizan en el nombre de Jesucristo, ¿qué escritura tienen para basar su doctrina? ¿Quiere que le diga cuál? Ninguna. Porque en ninguna de estas versiones, ya se las enumeré, y las que vengan más adelante después de estas, en ninguna de estas versiones dice Jesús Cristo. Entonces, con el debido respeto, no tienen absolutamente una, no dos, una sola escritura que diga en el nombre de Jesús Cristo. Ni una sola. Bueno, para mí es demasiado extraño que no habiendo una sola escritura, se sigan manteniendo o sosteniendo en el error, porque no es otra cosa, es un error. Pero yo entiendo esto. Si no tienen una pizca del mensaje, que no lo hay. Yo hace poco estuve un hermano en mi casa y le dije: no, hermano, usted no tiene ni una sola escritura, ni un párrafo del mensaje para basar su dicho. ¿Y sabe qué lo que me dijo? Sí hay. ¿Dónde? Piensa que conoce mejor que yo la Biblia el hombre. Y que me puede sorprender. ¿Dónde? ¿En qué parte de la Biblia? Yo le pregunto a cualquiera: ¿en qué parte de la Biblia dice que la persona se bautiza en el nombre de Jesucristo? Ni una. Por eso sabe una cosa: a falta de argumentos bíblicos, usan el evangelio del miedo. Yo no le tengo que usar el evangelio del miedo a usted para hacer lo que crea algo. Si no está en la Biblia ni en el mensaje, déjelo en paz. Usted dice: pues no importa si estoy bautizado en el nombre de Jesucristo o Jesús Cristo. Claro que importa. Porque si alguien está bautizado en el nombre de Jesús Cristo, está bautizado en un bautismo que no es bíblico. Así que mi recomendación sería para cualquier persona que vino por primera vez y le engañaron con eso al decirle que se debe bautizar en el nombre de Jesús Cristo, que se vuelva a bautizar, rebautizar en el nombre del Señor Jesucristo. Y si alguien, después de haber conocido la verdad de este mensaje, fue engañado, fue atrapado por ese espíritu y se rebautizó en el nombre de Jesús Cristo, si realmente quiere tener opción a la vida eterna, y aunque parezca ridículo, se va a tener que rebautizar correctamente. El bautismo es en el nombre del Señor Jesucristo. No hay de otra. Mire, el profeta de Dios narra de la historia de un hombre en el sermón "Os es necesario nacer de nuevo", predicado el 31 de diciembre del 61, párrafo 46 al 50. Él está hablando de un hombre y dice: y esa noche, mientras estábamos acostados allí, el hermano Lee tuvo un sueño, y él siempre debatía conmigo tocante al bautismo en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Él no lo creía,
Y él era un contratista. Así que dijo: hermano Branham, acabo de soñar un sueño. Y él dijo: soñé que fui a New Albany y yo le estaba construyendo una casa a un hombre y él me dio el plano. Pero cuando yo vi la manera en que él situó las ventanas y las colocó en un cierto lugar, yo dije: eso no está correcto, sencillamente no puede ser correcto, eso es contrario. Miren, eso no está correcto. Así que la construí de la manera que pensé que estaba correcto. Y cuando él regresó de la Florida de su vacación, yo tenía la casa casi lista. Él miró la casa y luego fue y cogió el plano y miró eso. Dijo: oiga, usted construyó mi casa mal. ¿Qué de eso en tal y tal lugar? Bueno, él dijo: eso realmente no pertenece allí. Él dijo: derrúmbela. Si usted espera que yo le pague, usted la construirá de la manera en que el plano dice. Y él dijo: ¿qué piensa usted tocante a eso, hermano Branham? Yo le dije: hay un arroyuelo que pasa por aquí cerca de la casa, y fuimos allá. Él dijo: yo no quiero ningún derrumbamiento en aquel día. Yo dije: hágalo bien ahora, constrúyalo de acuerdo al plano. ¿Cuál es el plano? Aquí está el plano. Y si los preciosos hermanos que han sido engañados con ese dogma, si realmente no quieren que su casa sea derrumbada, es mejor que la construyan conforme al plano. Le vuelvo a repetir, aquí están las versiones. En ninguna dice: en el nombre de Jesucristo. Eso quiere decir que ese bautismo es antibíblico y antimensaje. Aquí está el plano. Usted piensa que nomás porque es fulano de tal o fulana de tal, y porque es simpático, el Señor le va a decir: oh sí, qué bueno. O porque reclamó aquí tener una revelación extra añadida al mensaje, y porque usted la defiende con todo el celo que puede defenderlo. ¿Cree usted que Dios va a respetar eso? Aquí está el plano. Y si hay algo que no está dentro del plano, más le vale que lo demuela y comience a construirlo conforme al plano. Ellos no pueden decir esto es que hay que hacerlo conforme a la Biblia. No, porque no tienen Biblia. ¿Cómo lo hacen? Quieren que la persona construya su casa conforme a sus propios argumentos, desacreditando la misma Biblia. ¿Sabe ustedes qué han llegado a decir? Que las manos sucias de Satanás se metieron aquí en la Biblia. Hermanos, si eso fue, estamos fritos, perdón por esa expresión. Porque si Satanás metió sus manos sucias en el bautismo, lo pudo haber metido en muchas otras cosas. ¿Y sabe qué hace eso? Desacreditar la Biblia que reclaman creer. Con argumentos ellos mismos se dan un tiro en el pie y desacreditan lo que Dios dijo en su palabra. Por eso ese es un dogma que no viene de la Biblia. Nadie puede probar. Que traigan 1500 argumentos. No creo que tengan mejores argumentos que los que hemos estado hablando. No los tienen. Absolutamente no. ¿Y sabe usted por qué estoy diciendo esto en la manera que lo digo? Porque cuánta gente por medio del miedo ha sido inducida a creer una cosa como esa que no tiene pie ni cabeza. Y si no, que lo prueben, que me traigan un solo versículo de la Biblia, uno solo, donde diga Jesús Cristo. No existe, mi hermano. Entonces, ¿para qué aferrarse a algo falso? Y lo digo con sus 5 letras: F-A-L-S-O, falso. Y no porque yo quiera decir que lo que yo le estoy diciendo es verdadero, no. Lo que yo diga no importa, lo que importa es esto. Esto es lo verdadero. Ahora, termino. ¿Cómo bautizaba el hermano Branham? Mire, esto no está en los mensajes. Este es un manuscrito que él hizo con su mano, William Branham. Quizá muchas personas querían saber cómo bautizaba él, y él dice: a quien corresponda. Esto yo lo saqué de la página de grabación en La Voz de Dios. No lo saqué de mi imaginación, a quien corresponda.
Por razones de tantas personas preguntando por mi fórmula del bautismo, lo declararé. Yo oro diciendo, así como tú nos has ordenado a ir a todas las naciones, haciendo discípulos de ellas, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Entonces, dirigiéndome al candidato, digo, sobre la confesión de tus pecados, yo te bautizo, mi amado hermano, en el nombre del Señor Jesucristo, reverendo William Branham. Ahora, a cada ministro, Dios le ha dado el libre albedrío de creer y predicar lo que sea su convicción, aun cuando ésta no esté de acuerdo a la Biblia ni al mensaje. Pero hermano, cuando el ministro trata de forzar a otros a creer su propia doctrina, aplicando el evangelio del miedo, entonces se cumplirá lo que dijo el profeta de Dios. Termino. En una exposición de las 7 desde la iglesia en la de Éfeso, párrafo 71. En esa última edad, o sea, en esta, cuando aparecerán muchos profetas falsos, fíjense cómo es que le dirán constantemente que si usted no les cree a ellos y lo que ellos dicen, entonces usted está condenado. ¿No se ha cumplido esta escritura delante de nuestros ojos, de nuestros oídos? Por eso, hermano, yo espero que esto sea suficiente. Yo sé que, bueno, con nosotros no ha entrado eso, pero nunca está por demás predicarlo, para que si usted escucha algo, usted sepa hacia dónde inclinarse. Y si a través de estas 12 clases de escuela dominical, alguien que está titubeando, porque ese espíritu es fuerte, como si, y pensando, diciendo, bueno, si estoy bautizado en el nombre del Señor Jesucristo, estoy bautizado incorrectamente, lea lo que dice la Biblia. Le repito, no hay ni un solo bautismo, así como está mi dedo, no hay ni un solo bautismo en el nombre de Jesucristo. No lo hay. Entonces, si alguien está bautizado de esa manera, está bautizado erróneamente. Si alguien lo está predicando, le está predicando un error a la gente. Ya vimos los argumentos que ellos ponen, ninguno de ellos se sostienen, porque son insostenibles. Así que yo espero que esto nos ayude. Puestos de pie, Señor, te agradezco, Padre Celestial, el que tú nos hayas permitido, Señor, Padre Celestial, hablar sobre estas cosas, Señor Jesús, las cuales sabemos que es tu palabra, no porque yo las haya hablado, sino porque tu palabra misma las dice, Señor. Te pido, Padre Celestial, que esto nos ayude, Señor, que esto nos dé una convicción más cierta de lo que estamos creyendo, Señor Jesús. Tu palabra no tiene ningún error, Señor Jesús. Es el hombre en su afán de parecer más listo que tú, es que la ha sacado de contexto, la ha manipulado, la ha malinterpretado, la ha dislocado, Señor, solamente para satisfacer sus propias doctrinas, Señor. Padre, permite que esto se quede como una revelación en nuestros corazones y que Dios la podamos atesorar lo hermoso de tu palabra, Señor. Y que no escuchemos otra voz extraña, porque de todas maneras tú dijiste que tus ovejas no seguirán al extraño, tus ovejas solamente seguirán tu palabra. Gracias, Señor, gracias por esta escuela dominical, en el nombre del Señor Jesucristo. Dios les bendiga.